Buenas tardes, profesora Zulixa Rull. Mi nombre es Eneida Guadalupe Castillero, soy del Técnico Superior en Enfermería CETES Veraguas, Grupo C19. Le voy a hablar sobre las emergencias obstétricas. El aborto. Si nos remitimos a hablar de este tipo de aborto, espontáneo, provocado, terapéutico, eugénico, o la forma de presentarse, amenazas de en curso incompleto, completo, deferido, infectado, complicado. Debemos tomarlo como el diagnóstico presuntivo más frecuente en mujeres en edad fértil, que acuden a la consulta por dolores hipogástricos y pérdidas sanguíneas por genitales externos. Cuando hablamos del embarazo ectópico, su importancia reside en su frecuencia, 1 de 300 embarazos, y se encuentra en aumento por causas como el aumento de abortos inducidos, reproducción asistida. En el 98% de los casos, su localización es tubaria y es una de las primeras causas de mortalidad en embarazos del primer trimestre. El 85% de las muertes es por hemorragia, aunque las muertes han disminuido en un 90% por la utilización sistemática de la subunidad beta, la ecografía y la laparoscopía. Cuando hablamos del embarazo molar, la enfermedad tromboflebástica gestacional comprende un espectro de enfermedades interrelacionadas procedentes de la placenta. La enfermedad tromboflebástica gestacional es entre las enfermedades malignas humanas aquella que puede ser curada en presencia de metástasis diseminadas. Las distintas entidades histológicas que comprende esta terminología general incluye mola hidatiforme completa y parcial, mola invasora, tumor del sitio placentario y el corioncarcinoma. La placenta previa. Esta patología se caracteriza por una ubicación de la placenta que dificulta y muchas veces impide el parto vaginal. Su característica es la de hemorragias vaginales frecuentes y recidivantes, y la conducta en general es esperar mientras la hemorragia no ponga en peligro la vida del bebé o de la madre. El diagnóstico diferencial debe hacerse con las otras patologías que aparecen en esta etapa del embarazo. El desprendimiento de placenta. Este cuadro es una emergencia obstétrica que tiene su origen en la mayoría de los casos en un cuadro de hipertensión arterial. Tiene importancia ser conocido por el emergentólogo, pues aparece como complicación de los traumatismos abdominales de la embarazada. Sus síntomas capitales son hemorragia interna y externa, útero contraído de consistencia leñosa y alteraciones dependientes de daño fetal. Cuando hablamos de ruptura uterina, estas pacientes tienen como antecedentes ser portadoras de un útero cicatrizal, miomectomías cesáreas, perforaciones uterinas, y de un aumento de la actividad uterina espontánea o provocada, prostaglandinas. El dolor agudo corresponde al momento de la ruptura. La calma aparece cuando el feto ya pasó a la cavidad uterina y las contracciones se dieron totalmente. Atonía uterina.
La atonía uterina o inercia consiste en la falta de contracción del útero gestante luego del alumbramiento. Este fenómeno ocurre en el 2 al 5% de los partos por vía baja. La atonía uterina es favorecida por numerosas situaciones como la multiparidad, la sobredistensión uterina, la macrosomía, el hidramnios, los intentos de versión, los antecedentes de hemorragia pre- y posparto, la corioamnionitis y la interrupción en la administración de oxitocicos, entre otros. Los trastornos adherenciales de la placenta. En este grupo se incluyen aquellos trastornos que se caracterizan por una adherencia normal entre el útero y la placenta. Desde el punto de vista quirúrgico, pueden dividirse en placenta acreta y placenta percreta. La placenta acreta es el menor grado de los trastornos adherenciales de la placenta. Su aumento casi epidémico guarda relación lineal con el aumento de la operación cesárea. En el acretismo placentario, la placenta y el útero se encuentran firmemente adheridos, impidiendo el desprendimiento normal luego de un parto o una cesárea. Mioma cervical gigante y embarazo. Esta entidad es muy poco frecuente, sin embargo, la coexistencia de ambos estados puede traducirse en inconvenientes durante el parto o cesárea. De acuerdo a su tamaño y a su ubicación, el mioma cervical puede producirse una alteración de la contractilidad uterina y causar sangrado. Asimismo, puede interponerse la incisión de la cesárea y producir un sangrado incoercible por sección directa de sus vasos nutrios. Tratamiento conservador uterino. El tratamiento conservador uterino se basa en una serie de medidas tendientes a evitar la pérdida hemática masiva por un lado y a reducir selectivamente el aporte circulatorio al útero por el otro. En el primer paso del procedimiento está constituido por la identificación correcta de las pacientes de riesgo. Esto se realiza mediante el análisis de los antecedentes obstétricos, la ecografía, el Doppler y la resonancia magnética nuclear. El traumatismo vaginal. Estos cuadros tienen diversos orígenes, algunos causados o espontáneos en la tensión del parto, otros como accidentes, empalamiento o como consecuencia de agresiones sexuales, violaciones, introducción de elementos vaginales en la vagina. La mayoría de los que adquieren gravedad significan la destrucción del piso perineal, la lesión del tabique rectovaginal con la comunicación de la vagina y el recto, la lesión de los esfínteres y en algunas veces con la perforación del fondo vaginal y el compromiso de vísceras intraperitoneales. Cuando hablamos de la cesárea post-morte, en algunos casos el traumatismo puede provocar la muerte materna y seguir el feto con vida. Una rápida cesárea post-mortem puede salvar la vida del feto. Hay estadísticas que sobre 200 casos se han salvado 153 fetos. La posibilidad de éxito depende de varios factores. Los más importantes son la edad gestacional, el peso fetal, el intervalo de tiempo transcurrido entre la muerte y la cesárea. Con respecto a la edad gestacional, por debajo de 28 semanas o con un peso inferior a 1000 gramos, es improbable que pueda sobrevivir. La apendicitis es la patología agregada más común dentro de las emergencias tocoginecológicas. Su incidencia, una de 600 a 1000 de 3000 embarazos. Luego del parto, esta incidencia no es diferente a la de la mujer no embarazada. La mortalidad es mayor que en la no gestante. Su frecuencia con relación a los diferentes trimestres del embarazo no está aclarada, aunque existen algunas estadísticas que hablan de una mayor frecuencia en el primer trimestre y en el puerperio inmediato. Pancreatitis.
Son síntomas comunes en el primer trimestre del embarazo: los vómitos, náuseas y dolor epigástrico. La pancreatitis aguda es rara, pero es una enfermedad importante y debemos pensar en ella cuando esos síntomas aparecen en forma súbita y fuera del primer trimestre. Cuando hablamos de la obstrucción intestinal, la incidencia de este cuadro es 1 de 4.000 a 50.000 partos. Su mayor frecuencia se observa en el puerperio inmediato y en segundo lugar en el tercer trimestre. El 60% por adherencia, y cuando aparece durante el embarazo el 50% termina en un parto pretérmino. Muchas gracias.